En el video anterior, apreciamos cómo Rakuro retomó su progreso en el escenario oculto de Shangri-La Frontier. Si bien inicialmente ayudó al NPC Araba a recuperar su espada, revelando de paso una nueva mecánica de juego, lo verdaderamente crucial ocurrió después. Sanraku junto a Elim y Araba lograron vencer al primero de los 4 guardianes de Katanit del Abismo. Esta intrépida resolución lo llevó a trasnocharse, y tras casi un día completo de juego se dispuso a coordinar el siguiente asalto con su equipo. Luego de especular sobre la identidad de los protectores del escenario, Mordo fue el único en apuntarse a la casa del próximo objetivo. El capítulo cerraba con un Sanraku acechando el nuevo campo de batalla. Es así como la narrativa retoma su curso. Esta vez, la historia se aleja de la perspectiva de Sanraku para volver a la realidad. Nos encontramos en la habitación de Rei Saiga, conocida también como Saiger Zero, quien sufre la irrupción de su hermana mayor, Momo Saiga, también conocida como Saiger 100, líder del actual clan de Rei. Como recordaremos, Saiger Zero se vio involucrada en la Casa de la Sombra del Lycaon, tras escoltar a Sanraku, un evento que enfureció a Momo, quien ahora busca explicaciones. Sin embargo, Rei no está en casa, se encuentra en la tienda de videojuegos, desanimada poniendo al tanto de la situación a Mana, la encargada de la tienda. Aunque Mana confunde el dilema con un triángulo amoroso entre Rei, Momo y Rakuro, es la propia Rei quien aclara la situación. Su hermana siempre le ha dado órdenes, pero esta vez ella decidió actuar por voluntad propia, solo para pasar tiempo con Rakuro. Debido a este conflicto interno y moral, Rei no ha tenido el valor de volverse a conectar desde que llegaron al escenario oculto. En ese momento, Momo aparece en el local. Entre reclamos, Rei finalmente estalla, declarando que no es una herramienta ni un perro al que pueda ponerle correa, para luego escapar del lugar. Mana interviene sugiriéndole a Momo que escuche a su hermana, pues ella también tiene sus propias razones y problemas. Aunque Momo parece dudar por un instante, reafirma su autoridad como gamer y decide ir tras ella. Mientras tanto, en el mundo de Shangri-La, Rust y Mordo aparecen en el punto de guardado. Mordo aclara que su demora se debió al tiempo que le tomó estabilizar el estado mental de Rust, quien sigue soñando despierta con pilotar nuevos mechas. Sanraku, aunque considera que su compañera no está en condiciones óptimas, procede a explicar el objetivo del día. En esta batalla solo participarán él, Rust y Mordo, dejando Elim y los demás NPC en la zona segura. Esta noticia sorprende a todos, por lo que Mordo complementa el contexto, explicando que Sanraku ya ha tenido el tiempo suficiente para investigar las habilidades del tercer jefe. Aunque Araba comenta que lo lógico sería ir por el segundo, Sanraku replica que en realidad ya conocen las habilidades de ese enemigo, así que el tercero es un objetivo mucho más atractivo, pues pueden comprobar sus debilidades en este preciso instante. Que el equipo esté conformado por solo Rust y Mordo es un indicativo de que, tal y como lo comprobó, la ventaja estratégica descrita en el chat se basa en que los ataques de larga distancia funcionan mejor en el corto alcance. Se trata de un modo donde el caster o cazador debe pelear prácticamente a una distancia nula de su objetivo. Sanraku comprobó esta vulnerabilidad arrojándole unas dagas al jefe antes de que Mordo se conectara. Por lo tanto, mientras se ponen en marcha, aclara que si los ataques a distancia funcionan así, el cuarto jefe debe ser débil a los ataques de cuerpo a cuerpo, empleados con la desventaja de estar fuera de rango, o quizás ataques de cuerpo a cuerpo utilizando magia.
Con esta teoría clara y una Rust más despierta, el equipo Nephilim Hollow está listo para iniciar la batalla. El tercer jefe responde al nombre de Amon Utum. Aunque mantiene una apariencia compleja, se asemeja a una suerte de caballero con una armadura de caparazones marinos, portando un estoque y también un sable. Esta forma llama la atención de Rust y Mordo. De hecho, parece que incomoda de manera particular a Rust. Restando la importancia a su estado anímico, Sanraku da la señal de ataque, planeando atraer la atención del jefe hacia él, para que sus compañeros puedan atacar con mayor libertad. Siguiendo el plan, Sanraku logra cruzar ataques con el guardián, mientras Rust a sus espaldas carga un ataque transformando su arco en una ballesta. Y si bien logra lanzar una flecha contra este objetivo, y el plan parece funcionar, una habilidad de contraataque se activa en este jefe, enviando una ola de ataque a Rust. Mordo, siempre atento, utiliza un hechizo de barrera para cubrirla. Aunque él se muestra confiado tras esta hazaña, Rust le aclara que no lo hizo tan bien, ya que de todas formas recibió parte del daño. Sanraku nota esto y comenta que esta fue la verdadera razón por la que no trajo a los NPC. Si ellos hubiesen atacado y se activase este contragolpe, habrían recibido el daño de lleno, y con un impacto tan potente, perderlos era una posibilidad latente. Mientras tanto, continúa distrayendo al guardián. Al analizar sus patrones, entiende que el enemigo es diestro con el estoque, pero lo que más le llama su atención es el sable, ya que es un arma que parece no formar parte de su cuerpo. Por ello, avisa a Rust y Mordo que presten atención. Como ambos fueron quienes desbloquearon este escenario oculto, Sanraku presiente que lo que está por ocurrir será más fácil de asimilar para ellos. Por ello, deja la toma de decisiones en sus manos. En un choque brutal contra el enemigo, Sanraku logra desestabilizarlo y le hace perder el sable. El arma cae junto a los pies de Rust y Mordo, quienes, al igual que Rakuro, identifican un detalle perturbador. El sable lleva el mismo emblema que el barco de Stud, una prueba que el padre de este NPC también se encuentra atrapado, de una forma u otra, dentro de este escenario oculto. La duda comienza a carcomer a Rust y Mordo. Si el guardián porta el sable, ¿acaso ese monstruo es en realidad el padre de Stud transformado? Sanraku, con su pragmatismo habitual, aplaca sus dudas al instante. Les explica que él también llegó a pensarlo, pero la idea queda descartada por un detalle técnico. El guardián es extremadamente hábil con el estoque, pero su manejo con el sable es a lo mucho mediocre. Para ser un legendario capitán pirata, le falta muchísima maestría con su supuesta arma principal. Además, según la información corroborada por el NPC Araba, estos guardianes no son criaturas mutadas, sino seres creados directamente por Katanit, como si es que fuesen su propia familia. Con estos argumentos, Sanraku sentencia que la posibilidad de que sea el padre de Stud es remota. Dicho esto, Sanraku toma un sable largo y se dispone a encarar al guardián, quien lo espera con una pose de combate distinta, mucho más agresiva. Sanraku deduce que si el enemigo se siente tan confiado tras perder el sable, es porque esta debe de ser su forma más letal. Sin más estrategias complicadas, se lanza en un ataque directo. En palabras de nuestro protagonista, no importa qué tan rápido o letal sea el ataque,
Él ya fue capaz de superar en un asalto a la encarnación de un meteorito. Con una naturalidad asombrosa, esquiva el estoque del guardián y clava su sable justo en los espacios abiertos de su armadura. Rust y Mordo le advierten desesperados que se aleje, temiendo el rebote de la habilidad del ácido. Sin embargo, Sanraku vuelve a demostrar su capacidad de análisis. El ácido solo se activa si golpeas la armadura de caparazones. Si aciertas entre los espacios, no ocurre nada. Con la batalla finalizada, el cuerpo del guardián se desvanece en el ambiente, soltando algunos objetos raros. Sanraku pide al equipo que recolecten todo con mucho cuidado. Rust nota que el sable del pirata se ha convertido en un objeto de inventario y se pregunta qué debe de hacer con él. Esto desata teorías entre Mordo y Sanraku. Al ser misiones separadas, el sable quizás habría cumplido una función distinta si hubieran ganado la batalla naval, pero al perder terminaron inmersos en la misión de Katanit. Sin formas de corroborarlo, la decisión sobre el sable queda en manos de Rust, quien, fiel a su estilo, considera que todo esto es una molestia. De regreso a la zona de guardado, Rust le entrega el sable a Stud. El joven, entre lágrimas, confirma que es el arma de su padre, lo que para él significa que efectivamente ha perecido. Su actitud se torna pesimista, quejándose de que esto solo es un presagio del final que le espera a él también. Esta debilidad molesta a Rust, pero Mordo, más perspicaz, entiende que la narrativa de la misión trata precisamente sobre cómo Stud debe superar esa actitud. Sanraku, motivado, intenta aplicar las estrategias de charlas motivacionales que suele usar Pencilgon, hablándole con entusiasmo sobre el sacrificio y también la resignación. Stud insiste en que no es valiente y que no tiene esperanzas de salvar a nadie. Sanraku lo corrige al instante. Sus palabras en el muelle no fueron sobre salvar a nadie, sino sobre vengar la muerte de su padre. E instándolo a empuñar el sable, le asegura que en el barco pudo sentir su verdadera determinación. Al ver que Stud está a punto de reaccionar, Sanraku voltea hacia Rust y Mordo. Les dice que el chico ya está casi convencido, y como esta misión es de ellos, el golpe final para animarlo lo debe de dar Rust, ya que nota que ella todavía no logra entrar en personaje. Rust se molesta por este comentario, pero también toma cartas en el asunto. Se dirige a Stud y lo llama mocoso. Procede a gritarle, pero al mismo tiempo le confiesa algo importante. De donde ella viene, a veces enfrenta enemigos imposibles de vencer sola. Y en esos momentos confía en sus amigos. Para ella eso no es debilidad, sino es parte de su fuerza. Le deja claro que no es una molestia cargar con él para el cumplimiento de su venganza. Aunque estas palabras le salieron del corazón, Sanraku no puede evitar mostrarse burlón, mientras que Mordo se conmueve al descubrir esos sentimientos. Ante la burla de Sanraku, Rust estalla en vergüenza e intenta golpearlos. Sanraku esquiva el ataque con agilidad, dejando que Mordo reciba la patada de lleno. Tras la charla y ver a Stud más motivado, el grupo se prepara para el siguiente asalto. Sanraku sabe que mañana Rust y Mordo no podrán conectarse, y le parece injusto avanzar sin el resto de la party. Además, aunque no tiene noticias de Saigar Zero, esperan poder ayudar a Kitsu Akane. Rust, algo apenada, admite que puede conectarse muy temprano por la mañana, antes de irse con Mordo al evento de Nephilim Hollow. Sanraku acepta el horario y deciden irse a descansar temprano.
Sin embargo, en otro punto del escenario vemos aparecer a Rei, ocupando su personaje Sai Zero. En sus pensamientos se nota que por fin ha tomado valor para disculparse con Rakuro, y así evitar que la deje olvidada para otra misión. Al ver que no está en línea, decide esperarlo recorriendo este escenario especial, confiando en los hábitos nocturnos de Rakuro. Entrando en el sexto día y con el grupo activo, ahora con Akitsu Akane, buscan al tercer guardián. Mientras los demás pelean con monstruos del área, Sanraku pone al tanto a Akane. Su próximo objetivo es el guardián que resiste ataques físicos de corto alcance, un enemigo que Akane ya ha enfrentado sin mucho éxito. Sanraku sabe que va a actuar de señuelo, por lo cual le confía la protección de Elim. Rust llega quejándose de que ellos no ayudaron en la limpieza del área, pero Sanraku se excusa diciendo que ya tiene el nivel máximo, y además también posee todos los objetos que dropean los enemigos del área. Akane intenta disculparse con Rust, y por reflejo intenta acariciarle la cabeza, tras notar que su personaje es mucho más pequeño que su avatar, pero es detenida justo antes de llegar. Si bien esta charla no llega a nada, por fin se encuentran frente al nuevo jefe, Barsat Mernacle. El equipo demuestra una coordinación increíble. Araba toma la iniciativa como tanque, mientras Sanraku mueve el guardián de su zona. Aunque el jefe parece un montón de percebes, intenta contraatacar. El trabajo grupal es impecable. Elim y Rust apoyan con daño, pero es el aliento de fuego de Akane el que causa mayores estragos. Sanraku termina complacido por el éxito del asalto grupal, aunque también nota que este jefe no soltó ítems raros, sino simplemente puro materiales. En este momento recuerda un detalle importante: la invitación al clan que acordó con Pensilgon y Katsuo. Sanraku les propone unirse a su clan, que de momento solo tiene 3 miembros activos. Akane acepta de inmediato emocionada. Rust y Mordo se muestran reacios, pues no quieren lidiar con cuotas de actividad o reglas molestas. Sin embargo, Sanraku lanza su as bajo la manga. Solo los miembros del clan tendrán acceso al uso compartido de los robots. La propuesta atrae a Rust de inmediato, quien, siendo honesta con sus deseos, acepta por ese beneficio. Con ella dentro, Mordo acepta al instante. Motivados, el grupo se dirige al lugar donde Rust y Mordo creen que se encuentra el cuarto y último guardián. El grupo se dirige a una de las zonas más alejadas del escenario especial, un lugar que Rust y Mordo habían descubierto previamente mientras buscaban al cuarto guardián, aunque no pudieron explorarlo a fondo, debido a los constantes y molestos ataques de los peces zombie. Confían en que con el equipo completo la tarea será mucho más sencilla. De pronto Sanraku encuentra unos cofres del tesoro, y sin pensarlo 2 veces le pide ayuda a Araba para destruir todo aquello que los rodea. Al abrir todos estos cofres, una gran cantidad de tesoros queda a la vista, algo que naturalmente sorprende a Akane. La ambición nubla por un momento a Sanraku, quien ya está planificando cómo guardará todo esto dentro de Inventoria. Pero Rust lo regresa a la realidad, recordándole que como son varios en la party, lo justo es dividir el botín. Mientras el grupo se organiza, Elim intenta conversar con Sanraku, pero nota que este se queda en silencio por un instante. Esto la preocupa un poco. Al voltear a verla, la máscara de pájaro tan característica de Sanraku ha desaparecido. Es reemplazada por una grotesca máscara de pez. Elim reacciona con un grito de terror, mientras que Rust, con su tono desanimado de siempre,
comenta que Sanraku definitivamente tiene un talento natural para encontrar las máscaras más raras y feas del juego. Araba por su parte se limita a decir que ahora se parece a un hombre pez. Aunque estas reacciones poco enérgicas deprimen un poco a Sanraku, él explica con orgullo que ha encontrado un objeto especial, que no cuenta como un casco, la cabeza del Rey Lich Salmón. Mientras planea combatir con esa apariencia, Mordo rompe en una risa inesperada y escandalosa. Esta reacción alegra a Sanraku, aunque Rust intenta calmar las aguas diciendo que Mordo es de risa fácil. Rakuro no pierde la oportunidad de señalar que Mordo parece tener un ataque de epilepsia por tanta risa. Akane, curiosa, pregunta si es que el objeto tiene alguna habilidad especial, a lo que Sanraku le responde con toda la seriedad que sí, que esa máscara tiene la propiedad de hacerlo oler a pescado. Esto, por supuesto, desata otra ronda de carcajadas en Mordo. Araba, impaciente, le pregunta hasta cuándo piensa llevar eso puesto, y Sanraku responde que será hasta que pueda asustar a Stud con ella. Pero antes de terminar esta frase, es sorprendido por la aparición de un enorme monstruo pez, o al menos eso es lo que parece. Desde atrás del cuerpo de esta criatura, emerge una figura imponente con una máscara tenebrosa, que grita estar harta de los peces zombies. Sin meditar la palabra, se lanza a atacar al supuesto pez que tiene enfrente. Sin embargo, al ver la reacción de terror absoluto de su presa, Saigarcero se detiene en seco. Atando cabos rápidamente, se da cuenta que su objetivo no era un monstruo, sino el mismo Rakuro con su nueva máscara. Mientras el resto de la party observa sorprendida, Rei aprovecha el momento para disculparse sinceramente con Sanraku por haber faltado al juego durante varios días. Tras este accidentado reencuentro, el grupo se encamina a la sala del guardián, con Sanraku poniendo al corriente a Saigarcero. Al llegar, descubren que el desafío consiste en un dúo de jefes, Slyville Dargon y Haidora. Son una pareja de jefes marinos imponentes, y lo más problemático de todo es que son completamente inmunes a los ataques físicos. Mordo, asumiendo su rol de caster support, se dispone a lanzar un hechizo de refuerzo para otorgar bonificadores mágicos a los ataques del grupo. Como el hechizo es extremadamente largo, aprovecha los instantes previos a entrar a la cámara de combate para recitarlo. Aquí el guión nos revela un detalle técnico fascinante. En Shangri-La, los casters pueden potenciar drásticamente sus hechizos si recitan el cántico completo. Es una tarea heroica, ya que no se les permite errar ni una sola palabra mientras recitan los párrafos enteros, algo casi imposible de lograr en medio del caos de un combate. Por ello se requiere siempre un grupo que los proteja. Por esta razón, muchos magos llevan tomos donde apuntan sus cantos para no fallar. Preparados para la batalla, Saigarcero, como una forma de redimirse por su ausencia, le pide a Sanraku que le permita encargarse de un jefe a ella sola. Rakuro tiene dudas, pues para un atacante físico como ella, pelear contra un enemigo inmune al daño físico es una desventaja suicida. Pero Rei, con una calma absoluta, asegura que para toda regla existe una excepción, y con eso en mente toma la iniciativa. Confiando en su poder, Sanraku y los demás se lanzan contra Haidora, para dejarle el camino libre a ella. Rakuro tiene pensado acabar bastante rápido con Haidora para ayudar a Rei. Es entonces cuando Saigarcero comienza a recitar un hechizo en pleno combate. Esto deja atónitos a todos. En el mundo de Shangri-La, los jugadores capaces de memorizar cánticos larguísimos y pronunciarlos sin error, mientras esquivan ataques mortales,
Se les conoce con el apodo de respeto y burla de condenados. El cántico de Rey es tan extenso que incluso Mordo queda en shock, dándose cuenta de que su hechizo de hace un momento no era nada en comparación. Al grito de Pete Doomflare, la Attackmaster Psyker Zero desata un torrente de energía mágica, que manda a Slyville al otro extremo de la sala. Incluso el otro jefe, Haidora, se queda atónita ante tal despliegue de magia por parte de una guerrera. En un intento de contraataque, Haidora logra inmovilizarla, pero el rey mantiene la compostura. Explica que al ser practicante de judo en la vida real, sabe lidiar con ataques sin necesidad de mover las piernas. Ante los ojos incrédulos de todos, Rey toma a Haidora por los brazos, la levanta y estrella su cuerpo contra el suelo con una fuerza devastadora. Sanraku, impresionado, comenta que eso más que judo parecía un movimiento de lucha libre profesional. Es así como incluso los guardianes de Katanit terminan palideciendo ante la fuerza de la jugadora más poderosa. Con este despliegue de poder finalizamos el resumen de hoy. Yo soy Medanore y me despido de ustedes con una mención especial a Souls y el Copias, miembros de rango grande de este canal. También a todos los mecenas de nuestra comunidad, cuyo apoyo constante hace posible que este proyecto siga creciendo. Los invito a participar de los directos del canal en YouTube, todos los jueves a las 15 horas UTC-5. No olviden apoyar este contenido dejando su poderoso like. Suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan esta aventura para que nuestra comunidad siga en ascenso. Bye bye.